Probablemente hayas oído hablar de la caja de Pandora, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si te dijera que la historia que conoces no es la verdadera? Y que existe una oscura verdad detrás de los dioses y sus venganzas, que preferirían que nunca descubrieras. Prepárate para un viaje épico en el que revelaremos secretos ocultos, los errores de los dioses y la historia olvidada tras la caja de Pandora. Algo tan poderoso que podría cambiar la forma en que ves el mundo mitológico. Quédate con nosotros hasta el final y descubre todo lo que han tratado de ocultar. Te sorprenderás. Después de que los dioses derrotaron a los titanes y se adueñaron del mundo, surgió la necesidad de llenarlo de vida. Para ello, Zeus encomendó la misión a dos hermanos titanes, Epimeteo y Prometeo, hijos de Japeto. Epimeteo, impulsivo y entusiasta, decidió comenzar creando a los animales. Con gran energía, moldeó criaturas de todo tipo, leones con garras afiladas, aves que surcaban el cielo con sus alas, y peces que se deslizaban con gracia por las aguas. A cada animal le otorgó una habilidad especial: velocidad, fuerza, veneno, garras y pezuñas resistentes. Cuando finalmente terminó, admiró su obra y sonrió con satisfacción. Pero luego, al mirar a Prometeo, se dio cuenta de que había cometido un error. Había agotado todos los dones en los animales y no le había quedado nada para los humanos. A diferencia de su hermano, Prometeo era paciente y cuidadoso. Quería crear algo especial, un ser que no dependiera de garras o colmillos para sobrevivir, sino de la inteligencia misma. Así, moldeó a los primeros humanos con arcilla y con la ayuda de Atenea les insufló el aliento de vida, la humanidad. Nació frágil. No tenían pelaje para soportar el frío, ni garras para defenderse de los depredadores. No corrían tan rápido como los ciervos, ni volaban como las águilas. Solo contaban con su mente para pensar, inventar y superar desafíos. Mientras los animales prosperaban con sus dones naturales, los humanos sufrían. Temblaban en las frías noches, se escondían de las bestias y apenas lograban subsistir. Prometeo los observaba, sintiendo un dolor en su corazón. Sabía que su creación tenía un potencial mucho mayor. Solo necesitaban algo que cambiara su destino para siempre. Los primeros humanos vivían en un mundo donde todo parecía estar en equilibrio. Los ríos fluían cristalinos, los campos eran fértiles y los árboles ofrecían dulces frutos en abundancia. No conocían el hambre, ya que la tierra les proporcionaba todo lo que necesitaban. No sufrían enfermedades, pues sus cuerpos eran fuertes y puros. No conocían la guerra, pues sus corazones aún no habían sido corrompidos por el odio o la envidia. Durante el día caminaban bajo la luz dorada del sol, maravillándose de montañas, bosques y océanos. Aprendían a reconocer las huellas de los animales, a escuchar el susurro del viento y a comprender el ciclo de las estaciones. Las noches eran silenciosas y estrelladas, y dormían sin temor, pues aún no conocían el peligro. Pero por muy pacífica que fuera su existencia, había algo que los hacía vulnerables. Mientras los animales contaban con instintos naturales para cazar, esconderse y sobrevivir, los humanos estaban indefensos. Llegó el invierno, y el frío castigó su piel desnuda. Las bestias merodeaban en la oscuridad y no tenían otra opción que refugiarse en cuevas. La lluvia y el viento los empapaban, dejándolos temblando. Intentaron adaptarse. Se vestían con hojas y pieles, aprendieron a utilizar piedras para cortar, pero esos esfuerzos eran limitados. Aún faltaba algo que los separara de las bestias y los hiciera verdaderamente superiores. Prometeo observaba todo esto en silencio. Veía a sus creaciones intentando comprender el mundo a su alrededor, tratando de mantenerse calientes, luchando por sobrevivir. Y en lo profundo de su corazón sentía una inquietud. Sabía que los humanos eran diferentes a todas las demás criaturas. Poseían manos hábiles para crear, mentes curiosas para aprender y corazones que anhelaban algo más grande. Pero sin un don especial, sin una herramienta que les permitiera dominar la naturaleza en lugar de simplemente soportarla, jamás alcanzarían su verdadero potencial. Y entonces, Prometeo se convenció de lo que debía hacer. Pero para ello, tendría que desafiar a Zeus. Ya no podía ignorar el sufrimiento de los humanos. Cada noche veía a sus creaciones acurrucarse contra el frío, incapaces de ver en la oscuridad, aterrorizados por el brillo de los ojos de depredadores ocultos. Durante el día, observaba sus frustrados intentos de fabricar herramientas o cocinar la dura carne que masticaban con dificultad. Era como si algo en su interior suplicara por más, pero sin la clave para ese crecimiento quedarían atrapados en la fragilidad para siempre. Sabía lo que faltaba: el fuego.
Con el fuego los humanos podrían calentarse, iluminar la oscuridad, cocinar alimentos, endurecer herramientas y, lo más importante, aprender a moldear el mundo a su favor. Pero el fuego era sagrado, un don exclusivo de los dioses. Ningún mortal podía tocarlo sin provocar la ira de Zeus. Aún así, Prometeo no dudó. En una noche sin luna, cuando los dioses estaban distraídos con un gran banquete en el monte Olimpo, se deslizó silenciosamente hasta la fragua de Hefesto, el dios herrero. Allí, las llamas ardían intensamente, alimentadas por el mismo corazón de la tierra. Cada chispa que danzaba en el aire era una promesa de creación, transformación y poder. Prometeo se acercó al brasero y con manos firmes tomó una larga caña de hinojo. Sabía que esta planta hueca retendría el calor sin consumirse demasiado. Rápido. Con un movimiento ágil, inclinó la caña sobre las llamas y observó cómo el fuego se aferraba a ella, vivo y ardiente, como si también deseara cambiar el destino de la humanidad. Con la llama cuidadosamente protegida, descendió del refugio de los dioses y corrió de regreso a la tierra de los humanos. Su corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por emoción. Sabía que esto lo cambiaría todo. Al llegar, encontró a sus hijos tambaleándose en la oscuridad. Sin decir palabra, levantó la caña encendida ante ellos. Las sombras danzaban en sus rostros sorprendidos. Sus ojos reflejaban el resplandor del fuego, como si vieran algo divino. Y en cierto modo lo estaban. Un hombre, con vacilación, extendió su mano. El calor envolvió sus dedos sin causarle daño. Pronto, otro hizo lo mismo. Y luego otro, hasta que todos se reunieron alrededor de la luz titilante. Prometeo les enseñó a alimentar las llamas, a mantenerlas vivas, a usarlas para iluminar la noche y ahuyentar a los depredadores. Y entonces algo increíble sucedió. Por primera vez, la humanidad dejó de ser simplemente parte de la naturaleza, estaban dominándola. Pero en lo alto del monte Olimpo, Zeus notó algo extraño. Había un brillo inusual en la oscuridad de la tierra. Una llama donde no debía haber ninguna. Al comprender lo que había ocurrido, su furia fue inmediata. Prometeo había cometido el mayor acto de traición contra los dioses, y Zeus no permitiría que esto quedara impune. Desde lo alto del Olimpo, Zeus observaba el mundo mortal con su visión divina. Cada noche veía solo la oscuridad extendiéndose por la tierra, interrumpida únicamente por el distante resplandor de las estrellas y la luna. Pero esa noche algo era distinto. Pequeños puntos de luz parpadeaban en distintos lugares, como luciérnagas esparcidas por la tierra. Su mirada se entrecerró. Se levantó bruscamente de su trono y el cielo tembló. Los relámpagos partieron las nubes y los vientos rugieron como, compartiendo su furia. No había duda. Alguien había robado el fuego sagrado y se lo había entregado a los mortales. Los dioses interrumpieron su banquete al percibir la ira de su rey. Hermes, siempre vigilante, fue el primero en comprender la causa de la inminente tormenta. «Esto solo puede ser obra de Prometeo», murmuró mirando a su padre. La mera mención del nombre del titán hizo rugir aún más el trueno. Zeus apretó los puños con una expresión que combinaba ira y desprecio. Se atrevió a desafiar mi voluntad, a entregar a los mortales lo que legítimamente nos pertenece. Su voz resonó haciendo vibrar las columnas del palacio. Hera, que había observado todo con una sonrisa velada, se acercó a su esposo y le tocó suavemente el brazo. «Los humanos no sabrán cómo controlar este poder», dijo ella con un brillo Moesionto astuto en los ojos. «Se enfrentarán a los dioses, pensarán que pueden ser como nosotros». Zeus tomó un profundo respiro, intentando contener el estallido de furia que amenazaba con derrumbar el mismísimo Olimpo. «Prometeo pagará muy caro, por su insolencia», decretó. «Pero no solo él. Los humanos aprenderán que hay un precio por su atrevimiento». Luego llamó a Hefesto, el dios de la forja, y le ordenó forjar cadenas irrompibles. A continuación convocó a su águila gigante, una criatura temida incluso por los propios dioses. Pero eso no era suficiente. El castigo para los humanos tenía que ser cruel, un golpe certero que les enseñara a no desafiar jamás a Olimpo. Zeus sabía exactamente qué hacer. Mientras la tormenta rugía en los cielos, el destino de Prometeo y de la humanidad estaba sellado. Cuando la ira de Zeus caía sobre alguien, no había escape. Prometeo sabía que su acto de rebelión no pasaría desapercibido, pero aceptó el riesgo sin dudar. Prefería sufrir solo que ver a la humanidad condenada a la ignorancia. Y Zeus se aseguró de que su castigo fuera severo. Ordenó a Hefesto que forjara cadenas hechas del metal más resistente del mundo, imposibles de romper. Luego envió a Hermes y a un grupo de dioses menores para capturar a Prometeo.
El titán no se resistió. No es que no pudiera luchar, sino porque sabía que su castigo era inevitable. Lo llevaron a una montaña remota, donde el cielo se funde con las nubes, un lugar donde nadie podía ayudarlo. Desafiaste la orden de los dioses, tronó Zeus, con su voz resonando en el valle. Ahora sentirás el peso de la eternidad sobre tu carne. Los dioses encadenaron a Prometeo a un acantilado, con los brazos extendidos y sujetos a la dura roca. No podía moverse ni defenderse. Entonces Zeus llamó a su colosal águila, una bestia de garras afiladas y ojos crueles. Cada día, declaró Zeus, esta criatura se alimentará de tu hígado, y puesto que eres inmortal, tu carne se regenerará cada noche. Tu dolor no tendrá fin. El águila alzó el vuelo, girando en el aire antes de lanzarse en picada hacia Prometeo. Sus garras desgarraban su piel y su pico perforaba su carne. El dolor era insoportable, pero el titán no gritó. Sabía que Zeus quería verlo suplicar, que se arrepintiera. Pero Prometeo simplemente cerró los ojos y soportó el tormento. Día tras día la escena se repetía. Cada mañana el águila regresaba para devorar su hígado, y por la noche su carne se regeneraba solo para ser desgarrada de nuevo. En el Olimpo, los dioses observaban el castigo con una mezcla de respeto y temor. Prometeo había desafiado a Zeus de una manera que nadie se había atrevido, y ahora pagaba el precio. Pero incluso encadenado y sintiendo el dolor de cada embestida del águila, Prometeo no se arrepentía, porque allá abajo, en el mundo mortal, la humanidad prosperaba. Tenían fuego, y con él el poder de cambiar su destino. Zeus podía castigarlo por toda la eternidad, pero no podía extinguir la llama que ahora ardía en los corazones humanos. Sin embargo, Zeus, sentado en su trono dorado, aún no estaba satisfecho. Castigar a Prometeo era solo la mitad de su venganza. Quería que la propia humanidad sufriera las consecuencias de aceptar el don prohibido. Si los humanos habían recibido el fuego, entonces también recibirían algo que les enseñara que no. Podían desafiar a los dioses sin pagar un alto precio. Entonces tuvo una idea. Si Prometeo dio algo a los humanos, nosotros también les daremos algo, declaró Zeus con una fría sonrisa. Pero no un regalo para ayudarlos, sino uno que los condene a la ruina. Convocó a Hefesto, el gran artesano divino, y le ordenó moldear la más hermosa de las criaturas. A diferencia de los hombres creados por Prometeo, esta nueva creación tendría una forma más delicada y grácil. Hefesto trabajó con dedicación, esculpiéndola en arcilla e insuflándole vida con su propio aliento. Su cuerpo era perfecto, su piel brillaba como mármol pulido y sus ojos reflejaban la luz de los cielos. Ella fue la primera mujer. Su nombre sería Pandora, pero Zeus no se interesaba únicamente en la belleza. Quería que Pandora fuera irresistible, que encantara a los mortales y los condujera a la ruina sin que ellos se dieran cuenta. Así que llamó a los demás dioses para que le otorgaran dones que la hicieran aún más especial. Cuando Hefesto terminó su obra, Pandora abrió los ojos, y en ese instante el destino de la humanidad comenzó a cambiar para siempre. Tan pronto como Pandora despertó, contempló un mundo deslumbrante y desconocido. Cada detalle a su alrededor parecía un sueño. Los salones de mármol del Olimpo, el brillo dorado del sol reflejado en las nubes y los dioses observándola con miradas enigmáticas. Zeus sonrió con satisfacción. Su creación era perfecta, pero aún faltaba algo. Para cumplir su propósito, declaró, Pandora recibirá dones de cada uno de nosotros. Los dioses se acercaron uno a uno, otorgándole regalos que la harían única. Afrodita, la diosa del amor y la belleza, acarició su cabello y susurró, lucirás la apariencia más encantadora que jamás haya existido. Ningún mortal podrá resistir tu mirada, y todos anhelarán estar a tu lado. Atenea, diosa de la sabiduría y las artes, le otorgó destreza manual e inteligencia, enseñándole a tejer, esculpir y dar forma a lo que deseara con sus manos. Apolo, el dios de la música y la poesía, le regaló una voz melodiosa que cautivaría a quienes la escucharan cantar. Hermes, el mensajero de los dioses, le concedió elocuencia y persuasión para que sus palabras fueran tan dulces como la miel, pero tan peligrosas como el veneno. Deméter le enseñó a cultivar la tierra, dotándola de habilidades en la siembra y la cosecha. Los dioses le otorgaron dones que la hacían fascinante, casi divina. Pero entonces Hera, la reina del Olimpo, se acercó. Su mirada era calculadora y sus palabras estaban envueltas en una dulzura traicionera. Te concedo la curiosidad, dijo, con una sonrisa que solo Zeus comprendía del todo. Pandora sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tenía de especial ese don? No lo sabía,
pero ese sería el don que definiría su destino y el de la humanidad. Finalmente Zeus alzó la mano y declaró: ahora Pandora está completa. Ella sería el instrumento perfecto para su venganza, y su siguiente don sellaría el destino de la humanidad. Con Pandora ya perfecta en belleza y habilidades, Zeus sabía que estaba a punto de ejecutar su venganza final contra los mortales. Pero quería más. Quería asegurarse de que Pandora fuera la clave de su castigo, la causa del sufrimiento sin que los mortales comprendieran el porqué. Así que Zeus hizo algo diferente, algo que sabía sería irresistible para la joven. La Alemena entregó una caja, pero no cualquier caja. Era una caja misteriosa, de oro pulido, con diseños intrincados que parecían cambiar de forma al mirarla. Era pesada, pero Pandora no pudo resistir la tentación de tocarla, como si la caja la llamara. Zeus miró a los ojos de Pandora y dijo con firmeza: esta caja contiene algo que no debe ser visto ni tocado. Nunca la abras. Ningún mortal debe conocer lo que hay en su interior. Pandora, a pesar de la creciente curiosidad, escuchó las palabras de Zeus con una mezcla de respeto y aprensión. El poder de los dioses era inmenso, y sabía que su misión era obedecer las órdenes de Zeus. Pero algo en su interior, quizás la curiosidad que le otorgó Hera, comenzó a crecer. La caja parecía susurrarle, como si en su interior se encontrara algo esencial para comprender su propósito en el mundo. Zeus, al notar la duda en los ojos de Pandora, intentó darle una última advertencia, pero algo en su expresión reveló un secreto que no quería que descubriera. Sabía que ella cedería a la tentación eventualmente. Recuerda, Pandora, dijo en un tono más suave, casi paternal. El destino de la humanidad está en tus manos. Y con eso la dejó, desapareciendo en el horizonte del Olimpo, mientras Pandora, sola y con un peso en el corazón, contemplaba la caja que ahora dominaba sus pensamientos. A pesar del peso de su misión y el misterio que rodeaba la caja, Pandora intentó adaptarse a la vida en la tierra. Fue llevada a Epimeteo, el hermano de Prometeo, para ser su esposa. Epimeteo era un buen hombre, pero a menudo carente de visión, lo que contrastaba con su esposa, que parecía poseer una curiosidad inagotable y una aguda inteligencia, a pesar de ser recién creada. Se dedicó a aprender y a adaptarse al nuevo mundo que la rodeaba. Sin embargo, su belleza fue lo primero que notaba todo el mundo al verla, lo que atraía miradas de admiración, pero también causaba cierto malestar al percatarse la gente de que ella era diferente a las demás. Con el paso del tiempo, Pandora y Epimeteo comenzaron a enamorarse de verdad. Aunque él era ingenuo y no comprendía del todo los designios de los dioses, sabía que Pandora era especial, algo que iba más allá de lo que podía imaginar. La veía como una mujer digna de amor y respeto, y juntos forjaron una vida pacífica y armoniosa. Por su parte, Pandora sentía que su curiosidad la consumía. Amaba a Epimeteo, pero la caja de Zeus seguía presente en su mente. Cada vez que la miraba, algo en su interior se agitaba. Sus días estaban llenos del amor por su esposo, pero de noche, en soledad, la caja parecía llamarla, como si ocultara un secreto que debía descubrir. Epimeteo, aunque amoroso y protector, no comprendía el peso que Pandora llevaba dentro. La conocía solo como su esposa, su compañera de vida, sin darse cuenta de que ella ocultaba una lucha interna constante. Su curiosidad crecía cada día, como una sombra de la que no podía desprenderse, y así los días transcurrieron en paz, pero con la sensación de que algo grandioso estaba a punto de suceder, algo que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas y de la humanidad. Pandora ya no podía controlar los pensamientos que la atormentaban. La caja, siempre presente y tan celosamente custodiada por Zeus, era una presencia que parecía crecer en su interior, como una llama que se intensificaba cuanto más se acercaba a ella. Durante los primeros días de su vida junto a Epimeteo, trató de ignorarla, concentrándose en sus tareas diarias y en el amor que sentía por su esposo. Pero las miradas curiosas y ansiosas que dirigía hacia la caja en sus momentos de soledad se volvieron cada vez más difíciles de ocultar. Había algo irresistible en ella. Cada día Pandora sentía una necesidad creciente de saber qué contenía. ¿Por qué los dioses imponerían tal misterio? ¿Por qué Zeus, en su sabiduría y poder, haría algo tan cruel? Otorgarle tantos dones y, sin embargo, advertirle acerca de esa caja. Epimeteo, siempre distraído y bondadoso, no notaba el tormento interior de Pandora. Estaba ocupado con sus propias tareas, confiando plenamente en ella. Para él, su vida parecía completa y tranquila, y no podía ver lo que aquejaba a su amada. La confianza que él depositaba en ella solo aumentaba la presión que Pandora sentía. Sabía que no podía traicionar esa confianza, pero al mismo tiempo,
Su curiosidad era como una fuerza incontrolable que la llamaba sin cesar. Un día particularmente tranquilo, cuando Epimeteo estaba ausente, Pandora ya no pudo resistirse. Miró a su alrededor, asegurándose de estar sola, y luego, con manos temblorosas, se acercó a la caja. Su peso era casi imperceptible, pero el sonido del metal al ser tocado aceleraba su corazón. Pandora vaciló por un momento, con una última oleada de razón intentando dominar su voluntad. Pero la curiosidad fue más fuerte. Con un último suspiro, abrió la caja. Cuando Pandora finalmente levantó la tapa, el mundo a su alrededor pareció detenerse por un instante. La oscuridad que emergió del interior era espesa, casi tangible, como una sombra que se extendía rápidamente, engullendo el espacio que la rodeaba. Al principio no sucedió nada. Pandora se quedó paralizada mirando fijamente el interior de la caja, como esperando algo, como temiendo que lo peor aún estuviera por llegar. Pero entonces el mal que Zeus había encerrado tan cuidadosamente comenzó a extenderse. Desde las profundidades de la caja comenzaron a surgir plagas y enfermedades, como oscuros espectros flotando en el aire, desvaneciéndose en las sombras. De la tierra, la hambruna se materializó, acompañada de un frío escalofrío que hizo temblar el cuerpo de Pandora. Guerras y destrucción se extendieron como nubes negras, trayendo consigo desesperación, resentimiento y dolor. El mundo pareció desmoronarse mientras los males liberados por la caja cobraban vida. Pandora sintió una presión insoportable en el pecho, una culpa que la aplastaba. Había desatado todos los males sobre la humanidad y no había vuelta atrás. Cada mal que surgía era un reflejo directo de su acción, y el peso de lo que había hecho se volvía cada vez más intolerable. Entonces, en medio del caos que se formaba a su alrededor, Pandora se dio cuenta de que algo aún permanecía en la caja. No sabía qué era, pero una luz tenue brillaba en el fondo. Era débil pero nítida. Era lo último que quedaba, como una esperanza final perdida en medio de la oscuridad. Desesperada por corregir su error, Pandora intentó cerrar la caja rápidamente, pero ya era demasiado tarde. Los males habían salido y se habían extendido por todo el mundo, pero en el fondo de la caja solo quedaba un resplandor. La esperanza, esa luz, pequeña pero constante, era lo único que quedaba. Pandora no sabía cómo interpretarla, pero sentía que aún poseía un poder extraño, quizá el único capaz de salvar a la humanidad de su propia destrucción. Mientras el mal consumía el mundo, la esperanza permanecía silenciosa en la caja, esperando el momento oportuno para revelarse. Después del caos que Pandora había desatado al abrir la caja, el mundo pareció ahogarse en sufrimiento. Las enfermedades y el dolor se propagaron sin control. Los humanos se volvieron egoístas y violentos, y el temor a la destrucción flotaba en el aire como una inmensa sombra. Las guerras crecieron a proporciones terribles. La hambruna arrasó las tierras y la envidia carcomía los corazones. Todo parecía perdido. Pandora, devastada por lo que había causado, se retiró a un rincón apartado de su hogar, sin saber cómo remediar el error irreparable que había cometido. Lloraba, culpándose a sí misma por cada lágrima que caía del cielo, por cada vida destruida. El sufrimiento de la gente, ahora intensificado, parecía reflejar su propio dolor. Fue entonces cuando recordó lo último que había visto en la caja, la esperanza. Aunque era un tenue destello, una luz débil en el fondo, no se había desvanecido como los demás males. Pandora no sabía qué significaba, pero algo le decía que de algún modo esa esperanza era algo fundamental, aunque invisible para aquellos, inmersos en el caos. Con el mundo desmoronándose a su alrededor, Pandora, en un momento de reflexión, empezó a comprender. Quizá la esperanza era la clave para restaurar el equilibrio perdido. No sabía si la esperanza podía sanar las profundas heridas causadas por los males, pero estaba convencida de que sin ella, todo estaría perdido para siempre. La esperanza era algo silencioso, algo que podía perdurar incluso en las circunstancias más desesperadas. Era una promesa de que, a pesar del dolor, el sufrimiento algún día podría disminuir. Y eso era lo que Pandora trataba de transmitir a la humanidad, que incluso en medio de la destrucción aún se podía encontrar algo que inspirara a resistir la tristeza y el dolor. Pandora no tenía el poder de deshacer lo ocurrido, pero ahora sabía que al menos la humanidad tendría algo por lo que luchar. Algo que, aunque invisible, podría ser la última salvación en un mundo devastado. Y así, mientras los males del mundo se extendían, la esperanza seguía allí, como una llama frágil, esperando ser abrazada, esperando dar fuerza a los corazones, de aquellos que a pesar de todo se negaban a sucumbir por completo a la oscuridad. Con el mundo consumiéndose a sí mismo en sus propias llamas, la humanidad se encontró ante una paradoja.
La esperanza que Pandora había liberado al abrir la caja era una tenue llama en el horizonte, pero al mismo tiempo parecía cargar un peso inmenso. La gente empezó a cuestionar su verdadera naturaleza. ¿Era un don o, por el contrario, una maldición disfrazada? Filósofos y sabios, en medio del sufrimiento generalizado, comenzaron a debatir sobre el significado de la esperanza. Algunos la consideraban la última virtud que quedaba en la humanidad, algo a lo que todos podían aferrarse, incluso en las condiciones más desesperadas. Era la última fuerza capaz de inspirar a las personas a seguir adelante, a pesar de los males que ahora gobernaban el mundo. Para ellos, la esperanza era vital, como una chispa en una noche sin estrellas, algo que podía dar a los hombres el coraje necesario para resistir y luchar contra los males que se habían extendido. Por otro lado, otros veían la esperanza con escepticismo. Argumentaban que la esperanza era en realidad la mayor fuente de sufrimiento. Decían que mantenía a la gente atrapada en falsas expectativas, haciéndoles creer que el dolor y la miseria terminarían de forma inminente. Pero en realidad, la esperanza solo prolongaba el sufrimiento, manteniendo a todos a la espera de algo que quizás nunca llegara. El dolor de no ver la verdad y la constante expectativa de un futuro mejor, sin garantía de que se cumpliera, se convirtieron en una carga para muchos. La tensión entre estos puntos de vista se extendió por todas partes. Algunas personas, a pesar de todas las adversidades, se aferraban a la esperanza, creyendo que era lo único que podía sostener sus corazones destrozados. Continuaban luchando, convencidas de que algún día la luz volvería a brillar. Sin embargo, había quienes, desilusionados, veían la esperanza como una ilusión, una distracción que les impedía aceptar la dura realidad de un mundo arruinado. Entre los filósofos la cuestión era clara. La esperanza como virtud podía ser tanto una fuerza de perseverancia como una peligrosa ilusión. Para algunos era la última reserva de la dignidad humana, un faro que guiaba a las almas perdidas. Para otros era la prisión invisible que condenaba a la humanidad a vivir en constante espera, sin alcanzar jamás el alivio tan ansiado. Al final, aunque los hombres no sabían exactamente qué hacer con la esperanza, algo era innegable. Estaba ahí, a simple vista, aunque su verdadera naturaleza era un enigma que nadie podía descifrar por completo. Con el paso del tiempo, los males desatados de la caja comenzaron a extenderse como una inmensa plaga, dejando profundas marcas en el corazón de la humanidad. El mundo que una vez conoció una paz ilusoria se hundió en la decadencia. Enfermedades que los hombres jamás habían imaginado aparecían con fuerza abrumadora, haciendo que miles sucumbieran sin piedad. Epidemias azotaban ciudades y el miedo se convirtió en un compañero constante en cada viaje y en cada pensamiento. La hambruna alcanzó proporciones incontrolables. Los campos que antes eran fértiles se secaron y la escasez de alimentos volvió a los corazones más egoístas y los ojos más crueles. Las disputas por los escasos recursos se volvieron frecuentes y violentas, y la solidaridad fue reemplazada por la brutalidad. Los antiguos lazos de amistad y hermandad se rompieron, y la gente se volvió contra sí misma en una lucha desesperada por sobrevivir. Las guerras que antes eran ocasionales se convirtieron en algo constante. El odio entre los hombres creció de forma exponencial, alimentado por la envidia y el rencor. Las naciones se enfrentaban con una brutalidad despiadada, y el campo de batalla se encendía con una furia desmedida que parecía no tener fin. Zeus, observando el creciente caos, encontraba un oscuro placer en ver cómo se cumplía su venganza. La humanidad que él había creado con tanto esmero estaba perdida en su propio sufrimiento. Para él, este era el precio que los mortales debían pagar por su desobediencia. La arrogancia de Prometeo al desafiar a los dioses y ofrecer el fuego a los humanos, símbolo de progreso e inteligencia, ahora se pagaba en un mundo destruido. Sin embargo, la culpa que se apoderó de los corazones humanos era inmensa. Los hombres se atormentaban preguntándose cómo habían llegado a ese punto. El sufrimiento que habían causado, la desesperación que habían sembrado, resultaba insoportable. Pero había algo más en el ambiente, algo que no se podía ignorar: la esperanza. A pesar de todas las tragedias que se desarrollaban, algunos aún conservaban la tenue llama de la esperanza en sus corazones. Creían que por muy oscura que fuese la realidad, aún existía una posibilidad de redención. Para muchos, sin embargo, esa esperanza parecía una mera ilusión, un espejismo que solo prolongaba el sufrimiento. La lucha eterna entre la luz y la sombra, entre la esperanza y la desesperación, se intensificaba día a día. Y mientras el mundo se desmoronaba, quedaba la pregunta que todos se hacían: ¿habrá un fin para todo esto? ¿O estará la humanidad con sus propios errores destinada a vivir para siempre en el abismo que ella misma creó?
Incluso en medio de la destrucción, el ciclo de la vida continuaba. Epimeteo y Pandora, a pesar del dolor causado por lo que habían provocado, encontraron refugio en el amor que compartían. En medio de la tragedia, surgió para ellos un nuevo comienzo. Una hija, a quien llamaron Pira. Era una niña diferente a todas las demás, no solo por su herencia divina, sino por la fortaleza de su espíritu. Pira creció en un mundo devastado, donde las huellas de la destrucción estaban en todas partes, pero su mente era clara y su inteligencia notable. Como hija de Pandora y Epimeteo, poseía una rara combinación de habilidades divinas que la hacían única. Los dones de los dioses transmitidos a Pandora ahora se manifestaban en ella con fuerza. Estaba dotada de una gran sabiduría, capaz de percibir detalles que escapaban incluso a los ojos más agudos. Su destreza era admirable, como si sus manos estuvieran guiadas por una precisión casi sobrenatural. La belleza de Pandora parecía haberse heredado en su hija, pero con algo más, algo que atraía las miradas, no solo por la pureza de su forma, sino por la profundidad del alma que reflejaba. Sin embargo, a pesar de todos los dones que portaba, Pira era una joven introvertida. Su espíritu, aunque brillante, no se dejaba cautivar por las alegrías superficiales de la vida. Observaba el mundo con una serena distancia, como si fuera una espectadora de la tragedia humana, sin involucrarse por completo. No es que fuera indiferente, simplemente no sabía cómo conectar de verdad con el caos que la rodeaba. Su corazón se mostraba cerrado, y sus pensamientos a menudo eran más profundos que las palabras que pronunciaba. Pandora, preocupada, intentó acercarse a su hija de todas las formas posibles, pero Pira se mantenía distante, absorta en sus propias preguntas. Observaba el sufrimiento a su alrededor y comprendía el dolor de sus padres, pero no lograba encontrar la manera de abrirse a los demás ni de hallar consuelo en sus propias emociones. Mientras el mundo se desintegraba en ruinas y violencia, Pira seguía caminando en silencio por el sendero de la sabiduría y la introspección, sin saber que el destino la esperaba con desafíos mucho mayores de lo que jamás había imaginado. Su futuro, al igual que el de la humanidad, se hallaba en una encrucijada, pero hasta ese momento ella no era consciente de lo crucial que llegaría a ser para el renacer del mundo. El entorno seguía desmoronándose a su alrededor, pero para Pira algo aún parecía palpitar en el aire, algo que no podía definir, pero que sentía en cada movimiento, en cada susurro del viento. Un destino lejano la llamaba, y sabía que sería mucho más que una mera espectadora de la tragedia mundial. El caos y el dolor que había presenciado habían despertado en ella algo profundo, algo que no podía ignorar. Durante un viaje a Tesalia, donde el nombre de un joven extraordinario había captado su atención, Pira conoció a Deucalión. Se le conocía como el hijo de Prometeo, aquel que aún encadenado conservaba sabiduría divina. Era un hombre de gran fortaleza y coraje, pero también de un corazón generoso. Sus acciones estaban impulsadas no solo por la razón, sino por el deseo de reparar los errores causados por su linaje y de proteger a quienes aún creían en la bondad humana. El encuentro entre Pira y Deucalión fue como un despertar para ambos. Pira, siempre reservada e introspectiva, encontró en Deucalión a alguien que comprendía el peso de la responsabilidad que llevaba consigo. Él había vivido toda su vida bajo la carga del destino impuesto por su padre Prometeo y sabía lo que significaba luchar contra las cadenas del destino. Pero al mismo tiempo, él también portaba la llama de la esperanza, una fuerza misteriosa que parecía no apagarse, sin importar cuán densa fuera la oscuridad a su alrededor. Deucalión, por su parte, vio en Pira no solo a la hija de Pandora, sino a alguien que albergaba una sabiduría más allá de su edad. Había algo en su mirada, un destello que para él era como una promesa. No era simplemente una espectadora del sufrimiento del mundo, estaba lista para actuar. Sintió que sus destinos estaban entrelazados de una manera que ninguno de los dos podía comprender por completo. Lo que empezó como una conversación pronto se transformó en algo más profundo. Creció entre ellos un vínculo silencioso, y en poco tiempo se dieron cuenta de que se habían enamorado, no solo de las cualidades del otro, sino también de la necesidad de reconstruir lo que había sido destruido. Pira, que siempre se había sentido tan alejada del mundo, encontró en Deucalión a un compañero, alguien con quien compartir sus penas y su sabiduría, y juntos crear algo nuevo, algo que pudiera restaurar la humanidad. Juntos comenzaron a construir una vida buscando, a través del amor y la colaboración, sanar las heridas del mundo.
Pira sabía que el futuro estaba en sus manos, pero el peso de la responsabilidad se sentía más ligero cuando estaba al lado de Deucalión. Sentía que al unir su fuerza con la de él, realmente podrían cambiar el destino que los dioses habían impuesto, trayendo una esperanza verdadera al mundo. Pero como siempre, el destino acechaba. No sabían que el mayor desafío aún estaba por venir. A medida que Pira y Deucalión se acercaban, cultivando un amor que parecía ser lo único puro en un mundo tan corrompido, el resto de la humanidad continuaba hundiéndose cada vez más en su propia depravación. La esperanza, una vez liberada de la caja de Pandora, parecía haberse transformado en algo irreconocible. Aquellos que aún creían en ella se veían a sí mismos como excepciones, aislados en un mar de egoísmo y crueldad. La maldad humana había tomado formas grotescas. Las personas estaban obsesionadas con la búsqueda interminable de poder y riqueza, dispuestas a traicionar, mentir y destruir todo lo que se interpusiera en su camino. Los valores que alguna vez sostuvieron a las civilizaciones, lealtad, amistad, respeto, eran ahora solo recuerdos lejanos de un pasado olvidado. Cada individuo, en su imprudente afán de sobrevivir o de obtener ventaja personal, se volvía más insensible al dolor ajeno. Incluso Deucalión, hijo de Prometeo, quien siempre había creído en el potencial de la humanidad, comenzó a cuestionarlo. Todo. Observaba con tristeza y desesperanza cómo los hombres y mujeres, cegados por su codicia, destruían todo lo que tocaban. Se preguntaba cómo una creación tan magnífica podía haber llegado a ese punto. Aunque la sangre de los dioses corría por sus venas, sentía que la humanidad estaba perdida y que el futuro se volvía más oscuro con cada día que pasaba. Pira, por otro lado, reflexionaba profundamente sobre este estado de las cosas. Sabía que el sufrimiento humano no debía ser ignorado, pero la idea de que la humanidad pudiera redimirse por completo de su propia maldad la hacía dudar de la verdadera capacidad de cambio. La joven semidiosa, siempre introspectiva, observaba la desesperación, las malas elecciones y las tragedias a su alrededor, preguntándose si realmente existía algo que pudiera restaurar la armonía. Los dioses, al ver la continua destrucción del mundo y la caída de la humanidad, ya no sentían compasión por las criaturas que habían creado. Observaban con cierto desapego, indiferentes al dolor de aquellos que ahora sufrían las consecuencias de sus propios actos. Zeus, con su expresión impasible, sabía que la humanidad se había vuelto irreconocible. Ya no veía razón para protegerla, ni para intervenir en sus elecciones. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, una idea comenzó a crecer en el corazón de Deucalión. Sabía que la única manera de restaurar cierto equilibrio en el mundo sería encontrar la forma de destruir la maldad en su núcleo, no por venganza ni castigo, sino para que la humanidad pudiera renacer y tuviera una verdadera oportunidad de empezar de nuevo. ¿Pero sería eso siquiera posible? Sabía que necesitaría más que fuerza o valentía. Necesitaría algo más profundo, algo que solo él y Pira podrían descubrir juntos. Y quizás en esa unión, en el corazón puro de esperanza que ambos llevaban, se encontraba la respuesta para sanar el mundo roto. La noche era pesada y el viento helado traía un presagio de desesperación. En medio del caos que se extendía por el mundo, Deucalión y Pira continuaban su camino sin saber de la amenaza inminente. Pero el destino, siempre impredecible, estaba a punto de revelarse de una manera irreversible. Prometeo, aunque encadenado a la roca y condenado al sufrimiento eterno, nunca perdió su capacidad de ver el futuro. El don de la profecía aún estaba en sus manos y en un momento de angustia se dirigió a su hijo. Perdido en sus pensamientos y reflexiones, Deucalión tuvo una visión clara de su padre, cuyas palabras, aunque distantes, golpearon su corazón con inmensa fuerza. Deucalión, dijo Prometeo con la gravedad de quien no tiene nada más que perder. La destrucción se acerca y será implacable. Zeus, en su furia, ha decidido que los humanos deben perecer. Un diluvio lo consumirá todo, borrando lo que queda. La única oportunidad de sobrevivir será tuya y de Pira. Construyan un navío, porque las aguas no perdonarán nada. No hay más tiempo. Aquellas palabras impactaron a Deucalión como un rayo. Por un momento quedó inmóvil, su mente intentando procesar la advertencia de su padre. Pero la realidad era clara. Lo que se avecinaba no era solo una calamidad, sino la extinción total. La humanidad, a la que aún había intentado salvar, ahora estaba condenada por la ira de los dioses. Con el corazón pesado, Deucalión corrió hacia Pira, quien como siempre ya percibía los cambios en el aire, aunque no supiera exactamente qué se avecinaba. Le contó todo lo que había escuchado, y los dos se miraron en un profundo silencio,
absorbiendo el peso de la verdad. El mensaje de Prometeo era definitivo. La destrucción era inminente y nada podía detener la voluntad. Zeus, debemos actuar de inmediato, dijo Deucalión con voz firme pero llena de tensión. El diluvio que se aproxima no perdonará a nadie, pero aún hay una oportunidad. Necesitamos construir un navío que nos permita sobrevivir. Pira, aunque sacudida, no titubeó. Sabía que el futuro de la humanidad dependía de esa única acción. Era la única oportunidad para sobrevivir y quizás reconstruir lo que los dioses habían decidido destruir. Juntos comenzaron a trabajar en la embarcación, reuniendo madera, herramientas y cualquier material que pudiera ayudarlos a enfrentar la tormenta que se acercaba. Sabían que solos no podrían salvar a todos, pero debían asegurarse de que al menos su esperanza sobreviviera. Y así, con la mirada puesta en un futuro incierto, Deucalión y Pira se prepararon para la mayor prueba de sus vidas mientras. El diluvio de Zeus se acercaba rápidamente, dispuesto a engullir todo lo que conocían. Los días siguientes estuvieron marcados por una creciente inquietud. El cielo parecía pesar sobre el mundo y el viento traía consigo un presagio de destrucción. Deucalión y Pira, inmersos en la urgente tarea de construir su navío, sentían la presión de cada momento que pasaba. La advertencia de Prometeo no dejaba espacio para la duda. El diluvio era inminente, y con él la destrucción de todo lo conocido. La construcción del barco avanzaba lentamente, pero con la fuerza de la desesperación guiando sus manos. Deucalión, con su fuerza y determinación, cortaba la madera y organizaba las piezas con precisión. Pira, con su mirada afilada y manos hábiles, trabajaba incansablemente, asegurando cada tablón, cada costura del casco. Sabían que la embarcación debía ser lo suficientemente fuerte para resistir las fuerzas de la naturaleza que estaban a punto de desatarse sobre la tierra. Sin embargo, mientras la pareja luchaba contra el tiempo, el Olimpo se preparaba para ejecutar la decisión de Zeus. El rey de los dioses, tras consultar con los demás, comenzó a desatar su furia. Con un solo gesto de su poderosa mano, las nubes comenzaron a formarse y a acumularse en el horizonte. De repente, el cielo se abrió y una torrente de agua cayó con una fuerza abrumadora. El diluvio de Zeus no era solo una simple lluvia, sino una inundación catastrófica de proporciones inimaginables. Las aguas se elevaron rápidamente, arrasando con todo a su paso. Ciudades, campos, montañas, todo fue sumergido. Pero en los corazones de Deucalión y Pira aún ardía una pequeña llama de esperanza. Eran los últimos. Y con el tiempo, cuando las aguas se calmaran, sabían que el destino de la humanidad descansaría sobre sus hombros. Mientras las aguas del diluvio se apoderaban del mundo, Zeus observaba con una mirada impasible desde su trono en el Olimpo. Sentía una oscura sensación de triunfo, como si finalmente estuviera poniendo fin a lo que había sido corrompido por los errores humanos. La destrucción total parecía ser la única manera de restaurar el orden, pero incluso para un dios como Zeus, el poder de la compasión de los demás dioses no podía ser ignorado. Entre los dioses, algunos observaban con tristeza, sus ojos llenos de pesar por la humanidad que se ahogaba en las aguas, aunque al mismo tiempo sabían que era la única manera de librar al mundo del mal. Atenea, con su corazón sabio, deseaba salvar al menos una parte de la humanidad o quizás dar a los mortales una segunda oportunidad, pero sabía que Zeus no cedería fácilmente. Hermes, quien siempre había sido el mensajero del Olimpo, se sentía dividido. Dentro de él, la duda crecía. Había visto el potencial en los humanos, especialmente en Pirra y Deucalión. La tragedia en desarrollo lo afectaba, y sabía que había algo profundamente erróneo en la furia de Zeus. Sin embargo, como fiel servidor del Olimpo, no podía ir en contra de la voluntad de Zeus. La paz entre los dioses y el orden establecido exigían respeto a la autoridad del rey del Olimpo, pero la resistencia no solo venía de Hermes y Atenea. Mientras observaban el sufrimiento de Deucalión y Pirra en su embarcación, otros dioses comenzaron a cuestionar la decisión de Zeus. ¿Cómo podía destruir la última esperanza de la humanidad, aquellos que, incluso en medio de la tragedia, mostraban una pureza y determinación inquebrantables? Había algo en ellos que resonaba con los dioses, una llama que no debía extinguirse. En una reunión secreta, Afrodita, Apolo y otros dioses se reunieron para interceder en favor de la pareja. Sabían que, a pesar de la ira de Zeus, había algo más en juego: el futuro del mundo, que podría depender de ellos. Apolo, con su visión divina, vio que Deucalión y Pirra tenían un papel crucial que desempeñar, no solo para ellos mismos, sino para el futuro de toda la humanidad.
Cuando Zeus se enteró de las conversaciones secretas entre los dioses, su furia creció. No toleraría la desobediencia y estaba dispuesto a traer más destrucción sobre Deucalión y Pirra. Sin embargo, antes de que pudiera actuar, ocurrió un milagro. Atenea, con toda su sabiduría, sugirió una forma de salvar a la pareja sin desafiar directamente a Zeus. Sabía que, aunque furioso, Zeus no podía permitir que dos mortales tan especiales fueran consumidos por la furia de los mares. La intervención de los dioses fue sutil. Mientras la tormenta seguía arrasando el mundo, un cambio silencioso ocurrió en las aguas que rodeaban la embarcación. Poseidón, el dios del mar, escuchó las súplicas de los otros dioses y decidió intervenir discretamente. Las olas alrededor de Deucalión y Pirra, que habían sido violentas y destructivas, comenzaron a calmarse. Las aguas, en una danza controlada por el dios del mar, empezaron a retirarse, creando un camino seguro para la embarcación. La ira de Zeus seguía rugiendo, pero la misericordia de los dioses estaba ayudando a la pareja a escapar de la catástrofe. Al darse cuenta de la interferencia de los otros dioses, Zeus sintió que su poder era desafiado, pero la acción divina fue demasiado sutil para ser completamente erradicada. Vacilante, Zeus permitió que Deucalión y Pirra sobrevivieran, aunque bajo su constante vigilancia. La destrucción continuó arrasando el mundo, pero ellos, de alguna manera, estaban siendo perdonados. Los vientos comenzaron a calmarse y la embarcación de Deucalión y Pirra navegó durante días, flotando ahora en mares más tranquilos, aunque aún perdidos en un mundo que se despedía de lo que una vez fue. La misericordia de los dioses, aunque pequeña, les otorgó una rara oportunidad: sobrevivir y comenzar de nuevo. Después de días a la deriva, sin una dirección clara, la embarcación de Deucalión y Pirra finalmente llegó a tierra firme, que aunque aún marcada por la devastación, parecía ser el único refugio seguro. Las aguas del diluvio habían comenzado a retirarse, exponiendo lentamente las cimas de las montañas y lo que quedaba de suelo sólido. Al observar a su alrededor, Deucalión y Pirra vieron un mundo diferente: árboles sumergidos, ciudades colapsadas y un paisaje de pura desolación. La humanidad había sido prácticamente aniquilada, dejando solo ruinas y recuerdos distantes. Con la silenciosa ayuda de los dioses, guiándolos de manera sutil, la pareja desembarcó en una zona elevada del monte Etna, donde, como Zeus había prometido, su misión era clara: repoblar la tierra. Estaban solos, los últimos sobrevivientes de la raza humana. La responsabilidad era inmensa, y el peso de las expectativas caía sobre ellos como una tarea casi imposible. «Ahora debemos reconstruir lo que se ha perdido», dijo Deucalión, con una voz firme pero llena de incertidumbre. La idea de ser responsables de repoblar el mundo, de ser la semilla de un nuevo comienzo, parecía grandiosa pero también aterradora. Sabía que el nuevo mundo necesitaría más que solo su presencia y la de Pirra. Requeriría fe, esfuerzo y, sobre todo, una moral renovada para evitar los errores que habían llevado a la destrucción de la humanidad anterior. Pirra, con su mirada atenta y su actitud más serena ante la situación, entendía que su destino estaba entrelazado con el de todos los que vendrían después. Pero ¿qué se podía reconstruir cuando todo a su alrededor parecía perdido? Sabía que las cosas no serían fáciles, pero creía que una nueva oportunidad podía surgir de la tragedia. Los dos comenzaron a buscar rastros de vida, semillas que pudieran plantar, animales que hubieran sobrevivido para reiniciar el ciclo natural. Aunque el mundo estaba en ruinas, la tierra aún poseía un inmenso poder de regeneración. Las primeras plantas comenzaron a brotar y con ellas la esperanza se renovó. Las pequeñas flores que emergían entre las cenizas llevaban consigo un claro símbolo: la resiliencia de la vida. En su viaje, Deucalión y Pirra empezaron a darse cuenta de que no estaban tan solos como pensaban. Mientras exploraban las zonas más altas de la montaña, escucharon suaves sonidos, casi como si la propia tierra les hablara. Poco a poco la vida comenzó a regresar. Los pájaros volaban, los peces volvían a nadar en los ríos y otros animales reaparecían en los bosques. Era un proceso lento de renovación, y Deucalión y Pirra se convirtieron en los guardianes de esta nueva etapa del mundo. Cuando finalmente comenzaron a sembrar las semillas de la humanidad, Deucalión y Pirra sabían que debían hacer más que solo repoblar la tierra. Debían enseñar a las nuevas generaciones sobre los errores del pasado y la importancia de vivir en armonía con el mundo y con sus semejantes. Así, con los primeros pasos de la reconstrucción, la pareja comenzó a forjar una nueva era, donde la sabiduría de Prometeo y la misericordia de los dioses guiarían el futuro. Lo que comenzó como un acto de supervivencia se convirtió en un símbolo de esperanza.
Deucalión y Pirra no eran solo los sobrevivientes del diluvio, sino los fundadores de una nueva humanidad, una que aprendería de las lecciones del pasado y se aseguraría de que las aguas de la desesperación nunca volvieran. El regreso de Deucalión y Pirra a la Tierra no solo marcó el renacimiento de la humanidad, sino también el nacimiento de relatos que resonarían a través de los siglos. Aunque estaban lejos de otras culturas y tribus, lo que representaban se esparció en diferentes formas, transformándose en mitos y enseñanzas que cruzaron fronteras, culturas y religiones. Mientras tanto, en el monte Olimpo, Zeus y los demás dioses observaban, con cierto desapego, el progreso de Deucalión y Pirra. La regeneración de la humanidad no sería sencilla, y aunque el sufrimiento de los antiguos humanos había sido necesario, los dioses comenzaron a cuestionar la naturaleza de su propio papel en la creación de los mortales. El sacrificio de Prometeo, la terquedad de Zeus y los errores cometidos habían llevado a un ciclo de destrucción y renovación. Sin embargo, con la presencia de Deucalión y Pirra, una nueva posibilidad para el futuro parecía tomar forma. Para los humanos, la historia de Deucalión y Pirra servía como un recordatorio de que, a pesar de las dificultades y los errores del pasado, la renovación siempre era posible. Aprendieron que la humanidad podía crecer, evolucionar y empezar de nuevo, no solo por las circunstancias, sino también por su propia determinación y valentía. No obstante, el final de la historia de Deucalión y Pirra no significaba el fin del ciclo de la creación. El mundo continuaba transformándose, nuevos mitos surgían y nuevas generaciones emergían, llevando consigo las semillas de la esperanza y los errores del pasado. La lección transmitida de generación en generación era clara. El equilibrio entre dioses y humanos, entre el caos y el orden, era frágil. Pero en cada nueva historia, en cada nuevo nacimiento, el ciclo de la creación continuaba, siempre buscando un equilibrio perdido, pero nunca completamente fuera de alcance. El legado de Deucalión y Pirra, como el de muchos héroes de la mitología, perduraría a través de los tiempos, inspirando a los hombres a cuestionar su propio destino y a encontrar siempre una forma de reconstruir, incluso después de la más devastadora de las destrucciones. La humanidad, al igual que la Tierra, siempre tendría la capacidad de renacer. Y así, el ciclo que comenzó con la creación de Epimeteo y Prometeo, que pasó por los castigos de Zeus, la curiosidad de Pandora, la furia del diluvio y finalmente llegó a Deucalión y Pirra, continuaría desarrollándose en los corazones de todos los mortales, a través de cada generación que surgiera en busca de sabiduría, justicia y, sobre todo, esperanza. Así llegamos al final de este épico viaje, a través de los mitos y leyendas que moldearon a la humanidad. La historia de Deucalión, Pirra y los dioses del Olimpo nos enseña sobre el poder de la renovación, los errores del pasado y, sobre todo, la esperanza que siempre nos guía. Si disfrutaste esta aventura y quieres conocer más historias que aún influyen en el mundo de hoy, no olvides dejar tu comentario, darle me gusta al video y, por supuesto, suscribirte al canal. Así no te perderás ninguna actualización y podrás seguir explorando con nosotros este vasto universo de mitos e historias fascinantes. Nos vemos en el próximo video.